Listo, sí. Les voy a pedir que me acompañen con su Biblia al libro de Juan. Bueno, ¿cuántos tienen su Biblia en el teléfono? ¿Sí? Voy a usar tres versiones. Nomás voy a leer un versículo en dos versiones diferentes. Normalmente uso la Reina Valera contemporánea. Pero si tiene ahí la posibilidad de cambiar en su teléfono la Biblia, puede buscarlo en la versión Dios habla hoy, por favor. Y quiero que leamos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Yo quiero tener también mi Biblia. Dice: pero a quienes los recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio, repite conmigo, privilegio, de llegar a ser hijos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, recibiendo de ti, recibiendo de tu presencia, recibiendo de tu palabra, poder convivir, Señor, contigo, Padre Santo. Te pedimos que el día de hoy sea tu Espíritu Santo hablando a los corazones de los hermanos, Señor. Que uses mis labios, que uses mi ser, Señor, para hablar lo que tu Espíritu quiere hablar, Señor. Pero que sea tu Espíritu tocando los corazones y que seas tú cambiando nuestras vidas, que seas continuando el proceso de transformación que ya has iniciado en nosotros. Que esta palabra no llegue vacía, Señor, sino que al contrario, Señor, sea atesorada en nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le quiero hacer una pregunta. Estamos leyendo, nos concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué es un privilegio? ¿Qué es un privilegio? Un privilegio, yo lo busqué en la Real Academia Española y dice: extensión de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Ahí le puse, es una ventaja. Un privilegio es una ventaja que tiene alguien por sobre otra cosa. Repite conmigo: un privilegio es una ventaja. Y esta mañana yo quería hablar acerca del privilegio porque en la concepción actual que se tiene acerca de los privilegios ha sido una concepción negativa. ¿Cuántos han escuchado acerca de los privilegios? Últimamente de lo que se habla acerca de los privilegios. Y se llega a una persona y se intenta refutar o se intenta hacer menos su argumento. Dice: es que tú tienes privilegios. De hecho, no quiero meterme aquí en la política, pero hay alguien de alto poder en el país que dice: es que están enojados porque perdieron sus privilegios. Y se toma a alguien que está en una posición de privilegio como algo negativo. La concepción actual de los privilegios se centra en que personas o grupos pueden tener ventajas injustas debido a su posición en la sociedad, lo que puede llevar o que puede perpetuar la desigualdad. Ahora, la conciencia de estos privilegios y la promoción de la justicia social son importantes enfoques para buscar erradicar la desigualdad social. Pero en muchos comentarios, en muchas discusiones, hay una frase que se usa que dice: checa tus privilegios. Antes de hablar, checa tus privilegios. Y hay gente que se ha enfocado tanto en señalar los privilegios de otros para desacreditar sus opiniones. Y a lo mejor en la sociedad mexicana no es tan fuerte ese argumento o ese concepto, pero está permeando, viene de afuera.
de otras naciones un poquito más desarrolladas, pero está permeando, hablando acerca de que los privilegios son malos. Tú no puedes decir nada porque estás en privilegio, o tu opinión no cuenta porque tienes una opinión de privilegio. ¿Sabes algo? Hay una película que salió en 2019 que se llama El Hoyo. Es una película española, no la recomiendo que la vean, no la estoy recomendando, pero yo tuve la oportunidad de verla. Esta película se trata de una prisión vertical en la cual se divide por diferentes cuartos. Son varios cientos de cuartos y uno arriba del otro, y en la parte de arriba del cuarto, en el techo, hay un hoyo que conecta con el cuarto de arriba, y en el piso hay un hoyo que conecta con el piso de abajo, o con el cuarto de abajo. Entonces, todos los días una plataforma bajaba con comida, y se esperaba un tiempo en cada piso para que cada una de las personas pudiera comer lo que había en la comida. Se suponía que había el platillo favorito de todos los prisioneros. Les habían preguntado el platillo favorito de todos los prisioneros y lo ponían todos los días ahí. Entonces, cuando iba bajando, pues se supone que cada quien iba agarrando su platillo. El asunto es de que los que estaban en los pisos más altos tenían un privilegio porque podían elegir antes. Lo que trata la película, o lo que desarrollo, es que ellos, a pesar de que había comida para todos, los que estaban en los pisos más arriba comían de más, y cuando llegaba a la plataforma hasta abajo, los de abajo ya no podían comer. Y la dinámica era que cada mes se iban alternando, se sorteaban otra vez todos los prisioneros y se cambiaban de lugar. Entonces había gente que le tocaba a veces estar abajo, había gente que a veces estar arriba. Entonces, lo que trata esta película es como una analogía de la sociedad, que a veces nos gusta decir, es que los de arriba no nos dejan para comer, pero cuando nos toca a nosotros estar arriba, no dejamos para comer. Y así decían, las personas decían, es que así es. Y una persona decía, vamos a dejarle de comer a los de abajo, agarra lo que te toca y deja que coman los de abajo. Y dice, no, porque cuando yo estoy abajo, a mí no me dejan. Y se centra tanto en el privilegio. Y el mensaje, esta película me gustó porque el mensaje de la película es, el que yo tomo, porque quedan muchas cosas a la interpretación, quedan muchas cosas al debate, pero es, ¿qué estás haciendo con tu privilegio? ¿Sí? Hay personas que incluso han despreciado su privilegio. Hay personas que incluso han estado en un privilegio y lo han despreciado, no lo han querido aprovechar porque lo ven como algo malo. También como mexicanos, cuando vemos que alguien prospera, lo desprestigiamos porque decimos, es que es rico porque pues su papá tiene dinero, o está en esta posición porque le ayudaron, o hizo esto porque tuvo a alguien detrás de él. Pues tuvo un privilegio y he hecho mano de eso, y a veces pensamos que no se merece. Lo que te pregunto es, ¿es malo tener privilegios? No es malo. Tú y yo tenemos privilegios por sobre otras personas, y hay otras personas que tienen privilegios sobre nosotros. Ahora, todo esto que quise hablar, esta introducción, yo lo quise mencionar. ¿Por qué? Porque te quiero hacer esta pregunta: ¿qué estás haciendo con tu privilegio? No lo voy a hacer social, no voy a hablar acerca de política, no voy a hablar acerca de nada social, pero quería primero que entendiéramos que un privilegio no es malo, que un privilegio es algo bueno. ¿Por qué? Porque en el versículo que leímos, Juan 1:12, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio. Algo que Dios nos da es un privilegio. Y esta sociedad se ha encargado de los privilegios, echarlos para abajo, desprestigiarlos, verlos con mala cara. Pero nosotros hemos visto que Dios nos ha dado el privilegio ¿de qué? De llegar a ser hijos de Dios. Y eso es de lo que hoy te quiero hablar: el privilegio de ser hijos de Dios.
Porque ¿sabes qué? Ese privilegio no lo tienen las personas de afuera. Y nosotros a veces como hijos de Dios no echamos manos de ese privilegio. Entonces yo te quiero hablar 3 cosas en las cuales representa, o traté de resumir qué representa ser el hijo de Dios. Quiero que me acompañen a Gálatas 4, 6 y 7. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Repito, ahí si tienen la posibilidad de cambiar la versión en su teléfono, lo cambiamos. Gálatas 4:6 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. El versículo que sigue: ahora ya no eres un esclavo, sino eres un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Muchas de las razones por las cuales se considera el privilegio malo es porque a veces no se merece. Un niño que nace en una cuna de una familia acomodada tiene un privilegio sobre un niño que nace en una familia pobre, ¿sí o no? Y a veces nos molesta esa desigualdad, y en parte está bien, y está bien hacer activismo social. Y decimos: pero es que ese niño no mereció, no hizo nada por nacer ahí. Y es cierto, pero viendo este privilegio que Dios nos da a ser hechos hijos de Dios, vemos de dónde salimos. Éramos esclavos, pero Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos, y nos llamó y dice: y como eres su hijo, ahora eres su heredero. Ya no te llama esclavo, ya no te llama siervo, ahora te llama su hijo. Segunda Tesalonicenses 2, del 13 al 17, voy a leerlo. Ya de aquí en adelante vamos a leer la Reina Valera contemporánea, como Dios manda. No es cierto. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, en la Reina Valera contemporánea dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde el principio Dios los ha escogido, repite conmigo, escogido, para salvación. Repite, salvación. Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe y en la verdad. Leemos al que sigue. A esto los llamó por medio de nuestro evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes, retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, repite conmigo, consuelo eterno, y buena esperanza por gracia, repite, buena esperanza, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Aquí quiero rescatar en el versículo 13, primeramente dice: Dios los haya escogido para salvación. Es la primera cosa que tenemos como privilegio por ser hechos hijos de Dios: la salvación. Fuimos salvos por gracia. Gracia significa un regalo inmerecido. ¿Qué significa esto? Si esto significa que a pesar de nuestro pasado pecaminoso, a pesar de nuestras malas acciones, a pesar de la maldad que habíamos cometido, y que esa maldad necesitaba ser pagada a precio de muerte, ya fue pagada por alguien más, que fue Jesús. Y ahora nosotros disfrutamos de la resurrección por el sacrificio de Jesús y su sangre derramada en las
cruz, nuestros pecados han sido limpiados, nuestro pasado ha sido borrado, y por su resurrección ya no pagamos el precio, sino que ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Esa es la primera cosa que tenemos como privilegio. Pero ahora, decía un refrán, todo poder conlleva ¿qué? ¿No lo han escuchado? No es un refrán, hermano, pero sí lo han escuchado. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Muy bien. Pensé que iban a ser más gente la que iba a decir. Está bien. Yo, en lo que usted está orando, yo estoy viendo películas. No se crea. Bueno, pero tiene cierto, todo privilegio conlleva una responsabilidad. En la Reina Valera contemporánea, en la Real Academia Española, me llamó mucho la atención que lo primero que dice es que un privilegio es una extensión de una obligación. Y después dice, ventaja exclusiva. Pero también me llama mucho la atención que dice, es una obligación. Las personas que están en privilegio tienen responsabilidades. Ahora, ya hemos sabido ya hemos conocido, o estamos viendo que la salvación es un privilegio. Pero ahora que tú tienes la salvación, ¿sabes qué? También tienes una responsabilidad. Acompáñame a Filipenses 12:2. Perdón, está al revés, le dije al revés. 2:12, no hay 12. Filipenses solo tiene 4 capítulos. Filipenses 2:12 dice: por lo tanto, amados míos, que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense, acaten la responsabilidad de su salvación. Debemos atesorar la salvación como un tesoro espiritual, como un regalo, que ese privilegio lo mantengamos en alta estima y debamos vivir de acuerdo con la gratitud y en obediencia a Dios. Sin embargo, muchas veces hemos actuado como esclavos, ya no como hijos de Dios, haciendo cosas que hacíamos antes cuando éramos esclavos, volviendo a las cosas pasadas que ya habíamos hecho, cometiendo las cosas que antes cometíamos. A lo mejor no en la gran magnitud, pero a veces jugamos con eso. Y Dios ya nos liberó de X o Y circunstancia, pero a veces regresamos y seguimos actuando como esclavos, como si ese pecado nos tuviera aún en su mano, nos tuviera aún sometidos. Ay, Dios. Primera de Corintios 10:12 dice que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Ocúpese de su salvación. El que crea que está firme, ocúpese de su salvación. El que sepa que ya es salvo, ocúpese de su salvación y actúe conforme ya es salvo. ¿Cuántos cristianos no hemos visto que actúan como los no salvos? Uno de los retos más grandes para mí es recordar esto cuando voy manejando. Cuando empecé a manejar siempre era como que, pásale, señor, que se tiene prisa, pues pásale usted. Pero últimamente, y conforme se han incrementado las presiones,
A veces no me gusta meterme en los carros, pero me molesta mucho cuando alguien se mete o cuando alguien está queriendo abusar. Y me cuesta mucho mantenerme actuando como un hijo de Dios, como una persona salva. ¿Sí? No me agarro a pelearme con todos los carros alrededor, pero cuando me pasa algo, a veces el primer pensamiento en mi cabeza no es de una persona salva. Y yo he tenido, y este mensaje nació en una carretera que yo iba manejando y una persona se me metió y mi reacción fue: ahorita lo voy a alcanzar, lo voy a rebasar y me lo voy a meter peor. Y después el Espíritu Santo me dice: hey Dani, ¿cómo estás? Y yo le dije: espérate, que déjalo alcanzo. Me dice: a lo mejor esa persona no conoce de Dios y no tiene ese privilegio que tú tienes. Te toca actuar como un hijo salvo. Te mentiría si te dijera que me gustó las palabras del Espíritu Santo, pero dije: está bien. Que se vaya, Dios bendícelo y ayúdame con mi coraje. Hasta ahora me acuerdo y se me cierra la garganta del coraje. Pero ¿sabes algo, hermano? A veces somos llamados a actuar como hijos salvos en las circunstancias difíciles. Cuando llega el vecino y te dice de cosas, te mienta la madre. Cuando llega otra persona y te quita tu lugar de estacionamiento, usa tus cosas. Cuando llega tu compañero de trabajo y te echa mal horas, te hace maldades. O incluso cuando llega tu familia que no es cristiana y dice cosas de ti: pues no que eres cristiano, no, pues que eres esto. Pero somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación. Y me llama mucho la atención que Filipenses dice: con temor y temblor, que tengamos cuidado de nuestra salvación, atesorándolo, porque es algo sagrado. Es un privilegio al cual no todas las personas acceden, pero es un privilegio que tú y yo tenemos. Somos llamados a actuar como hijos de Dios, como hijos salvos. Si quieren no lo vayamos, pero ahí en 2 Tesalonicenses 2, el versículo que leímos, el 16, dice: que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno. La segunda cosa que Dios nos da por tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios es que nos dio un consuelo eterno. Filipenses 4:7 dice: y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Ese es el consuelo, es el privilegio que tenemos. Que cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, la tormenta, podamos mantenernos en paz, porque decir: Dios es mi consuelo, Dios es mi paz. Cuando iban en la barca los discípulos y Jesús, y vino una tormenta, Jesús estaba dormido, estaba en paz, mientras que los discípulos estaban agobiados porque sentían que se iban a hundir. Y Jesús tenía ese privilegio que después le da a sus discípulos, les dice: confíen, tengan paz. Y después les dice Jesús: mi paz les doy, mi paz les dejo, para que cuando vengan las circunstancias difíciles, para cuando vengan las situaciones, cuando en serio vengan los problemas,
ustedes se puedan mantener en paz. ¿Sabes qué le pasó a Pedro? Pedro las veces que había problemas era el primero en salir, era el primero en reaccionar. Cuando vino un soldado a apresar a Jesús, agarró una espada y le mochó la oreja. Pero cuando vino sobre él el Espíritu Santo y lo llenó con muchas otras cosas, pero también lo llenó con su paz. Y después Pedro fue llevado ante el concilio con los saduceos y los fariseos, y lo estaban acusando. Pedro no reaccionó con una espada. Pedro reaccionó lleno del Espíritu Santo y empezó a decir verdades, y el Espíritu Santo habló sobre él sin ofender, sin pelear. Tanto así que Pedro de ahí empezó a quedarse a cargo de la iglesia en Roma. Esa es la paz que Dios nos da. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos ahora que Dios nos ha dado ese privilegio de tener paz en medio de las circunstancias? Isaías 51:12. Yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de los hombres mortales que son como paja? Juan 16:13. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Dios ya nos ha dado la paz, y muchas veces no usamos ese privilegio, porque cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen los problemas, lo primero que decimos: ay, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Ay, le voy a hablar a tal persona. Cuando Dios nos ha dado ese privilegio de decir: descanso en ti, Dios. No decir: pues bueno, ya me voy, que Dios lo reserva. No, pero que no nos agobiemos. Y sabes algo, es un privilegio que la gente que no conoce de Dios no tiene, pero tú sí lo tienes. ¿Y qué estás haciendo con ese privilegio? Nuestra responsabilidad es fijar nuestros ojos en Dios, fijar nuestra mirada en su poder, fijar nuestra mente en sus promesas y decir: Señor, estoy pasando por eso, no es fácil, pero confío en ti. No lo entiendo a lo mejor, o a lo mejor no veo un propósito, pero fijo mis ojos en ti, pongo mi confianza en tu poder y disfruto de la paz que tú me das. Si me permiten, a mí yo creo que este sería como el que menos usamos a veces, en el que más nos dejamos ir. Y me incluyo, porque también, yo entiendo, yo también he estado así. Pero Dios siempre está ahí para darnos consuelo en los momentos difíciles y para darnos fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Voy a regresar ahí al de 2 Tesalonicenses 2:16. Dice: con nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó, nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Repite conmigo: y buena esperanza por gracia. Esa es la tercera y última cosa que te quiero decir. Dios nos dio la esperanza. Jeremías 29:11 en la Reina Valera contemporánea dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes, bueno, si quieren esperamos para que salga. Acabo de tiempo. Es Jeremías 29:11. Bueno, todos lo hemos escuchado muchas veces. Solo yo sé los planes que tengo. 29
29:11. Ahí está. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Dios dice aquí, palabra del Señor. Bueno, esto es Jeremías hablando a través de Dios. Proverbios 3 del 5 al 7 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Dios nos ha dado primeramente una esperanza de que Él cumplirá sus promesas. Pero muchas veces viene nuestro pensamiento carnal, natural. Dice, pero ¿cómo le vamos a hacer así? ¿Pero cómo va a ser esto posible? Y lo hemos visto en la Biblia. Por ejemplo, Moisés. Dios le da una promesa a Moisés y le dice: tú vas a ser el libertador del pueblo hebreo. Y Moisés dice: pero soy tartamudo. ¿Cómo voy a hablar frente al faraón si soy tartamudo? Ahí Moisés hablando en su propia opinión. Pero Dios le dio una esperanza. Dios le dio un propósito. Y es lo que ahora tú y yo tenemos. Al ya no ser esclavos, sino ser hijos, ahora somos herederos del reino de Dios. Y eso nos lleva a tener una responsabilidad, que es cumplir el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Pero muchas veces hemos querido ser sabios en nuestra propia opinión y querer actuar según lo que pensamos. Decimos: Dios me ha llamado a esto, pero bueno, mientras voy a hacer yo esto. Dios me ha llamado, Dios me ha dado un llamado, pero en lo que se da, yo voy a hacer esto otro. Voy a empezar a hacer mis negocios. A lo mejor no de dinero, pero hacer mis movidas, mis movimientos. ¿Sabes algo, hermano? No se va a dar, porque no se da así. No se da de la nada, sino que es ir caminando bajo el propósito, bajo la voluntad de Dios, buscando su guianza. Jesús les contó una historia a sus discípulos. Es una historia que hemos escuchado muchas veces. Es una historia que seguramente escuchaste la vez que te volviste hijo de Dios. Era la historia de un bebé que nació en una cuna acomodada y creció bajo la autoridad de su papá, una persona importante que tenía siervos. Y sabes algo, a lo mejor tuvo responsabilidades que hacer naturalmente. Tenía que apoyar a su papá con los negocios que tenía. Y a lo mejor decía: oye, necesito que vayas y hables con esta persona. Oye, necesito que lleves mercancía o ganado o estas cosas y las lleves para allá. Y a lo mejor al hijo las responsabilidades lo agobiaron y dijo: qué flojera. Y cuando el papá le decía: necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro, necesito que me ayudes con esto, necesitas aprender a administrar lo que tienes ahorita. Y el hijo se cansó y dijo: ¿sabes qué? Ya, yo quiero hacer mi vida, yo quiero ir por donde yo quiera. Dame lo que me toca, dame la mitad de lo que, dame lo que me toca, mi herencia, y yo me voy y yo hago mi vida como quiera. Y es el hijo, ese privilegio que tuvo, no lo aprovechó, lo malgastó, lo despilfarró. Y eso lo llevó en una cadena de malas decisiones, que después de haber sido el hijo del hacendado que tenía siervos a su disposición, terminó trabajando cuidando puercos. Y era tanta su hambre que lo que comían los puercos a él se le antojaba.
¿Qué tan bajo llegó ese hombre? ¿Qué tan bajo llegó ese hijo? Pero es porque no quiso tomar la responsabilidad que eso representaba, ser el hijo de alguien importante. Y a veces las cosas de Dios nos representan un peso. Y a veces somos como ese hijo que dice: hay oración, hay tiempo de discipulado los miércoles, hay el tiempo de evangelismo, el predicador se tardó más de 1 hora compartiendo, y nos pesa. Hay que orar diario. Llegas hambriento del trabajo y apenas vas a comer y dices: no has orado. Y nos olvidamos del privilegio que tenemos ahora como hijos de Dios. Y muchas veces regresamos y actuamos como esclavos. Hermano, el punto de esta palabra es recordarte de ese gran privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Has sido rescatado del lodo. Muchos de ustedes, Dios se puso un guante para sacarlos de tan bajo que estaban. De tan sucio que estaba ahí donde andaban. Pero ahora Dios nos ha llamado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No nada más porque sí, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y ahí donde estás, cierra tus ojos y es tiempo de, antes de dirigir una palabra a nuestro Dios, quiero que primero reflexionemos en lo que te he comentado el día de hoy. Te hagas esta pregunta: ¿qué has hecho con el privilegio de ser hijo de Dios? Tal vez vienes aquí y lo declaramos y decimos: ya no soy, yo soy quien tú dices quién soy, Dios. Pero en nuestras casas no lo dejamos que actúe en nuestras vidas. A veces decimos: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Pero en nuestras casas no le queremos dedicar tiempo para convivir con Él. Cuando llegan las situaciones difíciles, es al último al que acudimos. O solamente acudimos a Él cuando ya vemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Cuando te ha sido dado el privilegio de tener una conexión directa, un canal de comunicación directa con Él. Y esa es la oración. Por eso hoy te quise recordar que hemos sido sacados de la esclavitud y nos ha llamado a ser sus hijos. Eso quiere decir que ahora somos salvos y que nuestro pasado ya no influye en lo que determina nuestro futuro. Ahora sí hemos sido limpiados, nuestros pecados han sido pagados y el castigo ya fue dado y no fue a ti. Y que en los tiempos de dificultad, en los tiempos donde hay problemas, en los tiempos de adversidad, cuando la tormenta se arrecia, tienes paz en medio de la tormenta, porque Él te consuela, hermano.
y que tenemos la esperanza firme de que Él tiene un propósito para ti. Si a lo mejor tú has dicho, ya no veo propósito en lo que yo hago, no veo propósito en lo que yo he hecho, ya no veo propósito en seguir viviendo y continuando mi vida cotidiana, es tiempo de decirle: Señor, ven y traza mi vida con tu propósito. Ven y cambia, Señor, mi rumbo hacia tu propósito. Ya no queremos actuar más como esclavos, Señor, sino queremos actuar como hijos, no solamente disfrutando de los beneficios, no solamente queriendo jalar del privilegio, Señor, sino tomando la responsabilidad que nos has dado, porque también nos has dado autoridad aquí en la tierra. Ahora yo te pido que le abras tu boca y hables con Dios. Y tú sabes, tú eres consciente de cuáles son las áreas en las cuales no has valorado el privilegio que has tenido con Dios, el que Dios te ha dado. Y antes que nada, pídele perdón. Dile: Señor, perdón por no valorar mi salvación. Perdóname, Señor, porque he actuado en contra de mi salvación y he seguido cometiendo ese pecado, regresando en iniquidad, como si fuera un esclavo. Pero ya no soy un esclavo, ahora soy tu hijo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si en momentos de adversidad, si en los momentos de problemas me olvido que soy tu hijo, me olvido que tengo al Dios Todopoderoso, aquel al que nada es imposible, y empiezo yo a trabajar con mis propias sabiduría y empiezo a querer actuar según lo que yo pienso, y me olvido de acudir a mi refugio, a mi lugar seguro, al consuelo eterno. Y perdónanos, Señor, si hemos perdido la esperanza, si hemos dejado que la cotidianidad o el agravar de los problemas dejemos de pensar en nuestro propósito eterno que tú ya has dado para con nosotros. Ponernos de pie y vamos a tomar ese hecho de que ahora somos hijos de Dios y vamos a decirle: Señor, nos comprometemos a actuar como hijos,
a que nuestras acciones van a ser de una persona que ya fue alcanzada en salvación, de una persona que ya ha sido consolada por tu Espíritu y de una persona que tiene la esperanza de que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Tus promesas serán efectivas, serán visibles, serán testimonio de tu poder en mi vida. Vamos, dile, yo tomo ese privilegio y esa responsabilidad y hoy me comprometo a actuar en favor. Vamos, cántale, háblale, ora su nombre y dile, Señor, yo me comprometo. Hoy valoro lo que tú me has dado. Hoy atesoro lo que tú has puesto en mi vida.